Compartiendo equipo de noticias y vamos hasta Brasil para saludar a Eleonora Grossman. Ella es periodista, corresponsal en Brasil, que nos va a poder seguramente contar y narrar cómo se vivieron las últimas horas, ¿no? Con todo esto que ha sorprendido de este asalto a las distintas sedes de las instituciones democráticas, instituciones tales como la sede de gobierno, la sede de la justicia y la sede legislativa. ¿Cómo está, Eleonora? Buen día, feliz año primero. Bueno, buenos días, feliz año para ustedes también. Bueno, Cristina es mi nombre, la saludamos aquí desde Corrientes, ahí al norte de la Argentina, y sorprendidos por lo que ha pasado en estas últimas horas. Primero, ¿cómo lo calificaría? ¿Qué fue un intento de golpe de Estado? Sí, sí, sin duda fue un intento, no sé si de golpe de Estado, pero sí de crear un caos suficiente que posteriormente pudiera llevar precisamente a un golpe de Estado, ¿no? Esto no es una cosa que pasó espontáneamente, esto fue organizado, e inclusive el presidente Lula da Silva, que hace una semana está en el gobierno, es bueno aclarar porque él asumió el domingo último, el domingo pasado. El presidente Lula apuntó directamente contra Bolsonaro, ¿no? Dijo que el genocida, así lo llama él, en relación, lo llama así, genocida por el tema del COVID y por su irresponsabilidad en el tema de las vacunas anti-COVID, ¿no? Lula dijo que el genocida tenía que ver con esto. ¿Qué hizo Bolsonaro? Bolsonaro dijo, no, yo no tengo nada que ver. Desde Estados Unidos, desde Orlando, donde se encuentra desde hace ya 10 días el expresidente brasileño, ¿no? Desde allí dijo, no tengo nada que ver, yo creo en las manifestaciones democráticas, pero no en la destrucción de predios públicos como ocurrió realmente ahora. Eleonora, buenos días, ¿cómo está Gustavo Gamboa en este caso? Usted dijo, bueno, que esto fue orquestado, por las imágenes que uno puede ver, fueron miles de personas que estuvieron en estos asaltos, digamos, a los edificios de los tres poderes del Estado allí en el Distrito Federal. ¿Cómo se puede planificar algo tan grande y que nadie se entere? O sea, nadie de las fuerzas de seguridad, nadie de inteligencia del Estado pudiera haber previsto que esto iba a ocurrir. Mirá, sí, se sabía que esto iba a ocurrir. Mirá, pasa lo siguiente, ¿quiénes sabían que esto iba a ocurrir? Esa es la primera pregunta. Los que sabían era el Congreso, no sabían exactamente cómo podía ser, pero sí sabían que algo podía ocurrir el domingo. Tanto es así que el Congreso pidió un refuerzo a la Policía Militar del Distrito Federal, o sea, del gobierno de Brasilia, le pidió que reforzara sensiblemente, con mucha gente, con muchos agentes, reforzara la protección del Congreso. Sabían lo que iba a ocurrir, esto fue el día sábado, ¿sí? Que se enteraron perfectamente de lo que estaba por venir, no en los términos en los que vino, pero si vos pedís semejante refuerzo para el Congreso, porque prevés que algo grave puede pasar en tu edificio. ¿Sí? Bueno, por supuesto que el gobierno del Estado, del gobierno de Brasilia, no hizo caso de esta demanda del Congreso, ¿no? ¿Hubo connivencia entonces? ¿Hubo connivencia? Hubo connivencia, claramente connivencia de la policía con los bolsonaristas. Oi, pessoal, para ajudar vocês, aqui saindo da Marginal Pinheiros, chegando aqui na primeira ponte da Marginal. Otro audio de fondo, Martín. Sí, Eleonora, sí te escuchamos. Bueno, están hablando de la Marginal Pinheiro, sí. No sé qué estaban diciendo al respecto, pero bueno, veo ahí que está ocurriendo algo. La Marginal Pinheiro es aquí, en San Pablo, quiero decir. En San Pablo, no es Brasilia. No, son unas imágenes de San Pablo, pero lo que pasa, sí. ¿Sabés qué pasa? Que esto no es un movimiento solamente de Brasilia. Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahora se puede proyectar hacia otros lugares del país, ¿no? El bolsonarismo no es solo de Brasilia. Este fue yo te diría el primer intento. Veremos qué es lo que pasa luego. Hay mucha información sobre eso que previene justamente que pueda haber incluso invasión de destilerías en Brasil, en todo Brasil, con el proyecto, con el plan o el objetivo de impedir la distribución de combustible por el país. Si vos impedís la distribución de combustible, paralizás el país completamente. Entonces, por eso estoy diciendo esto, que no está
100% resuelto el problema, ni mucho menos. ¿Hay desde las fuerzas militares, digamos así, un ánimo de respaldar un intento de golpe de Estado? De la cúpula de las Fuerzas Armadas no hay ningún respaldo a esto, de la actual cúpula de las Fuerzas Armadas. Tanto es así que las Fuerzas Armadas, la cúpula de las Fuerzas Armadas, puso a disposición del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno, un batallón para reprimir justamente estas movilizaciones. Hay una ley que lo permite, que es la ley de garantía del orden, y sí, pero depende de un pedido del Poder Ejecutivo en este caso, que tendría que haber pedido la intervención militar y no la pidió. ¿Sí? La intervención para reprimir esta bestialidad que ocurrió ayer. Claro. Eleonora, y a ver, ¿qué pasó en las últimas horas? Últimas horas me refiero a hoy. ¿Cómo quedó Brasil de esto? Y te quiero preguntar por la población en general, si le es indiferente, si se inquieta, si esa movilización es de un grupo extremista o realmente hay un porcentaje importante de brasileros que está de acuerdo con Bolsonaro y que cree que hubo fraude en las elecciones. Y, a ver, ¿tiene apoyo popular masivo esto que pasó? No podemos decir que tenga apoyo popular masivo semejante nivel de destrucción. Eso va contra la idiosincrasia natural del brasileño, totalmente contra esa idiosincrasia. Esto lo tengo que aclarar porque es importantísimo. Lo cual no quiere decir que una parte importante de la población, importantísima, votó a Bolsonaro en el mes el 30 de octubre. Sí. Votó a Bolsonaro. Y la diferencia de Lula con Bolsonaro fue de 2 millones de votos, que si vos lo comparás con el total de votantes, es poco. ¿Sí? Bueno, entonces, hay una parte de la población que yo te diría que es anti-Lula y otra parte que es bolsonarista a muerte, digamos, que es esta que está actuando en este momento. ¿Cuántos son? No te lo puedo decir. Acá lo que sí puedo decirte es que hay una organización que no es espontánea, es una organización que está detrás de esto y que evidentemente detrás de esto están también financiadores de ese tipo de acción, de este tipo de acción. No olviden, vuelvo a decir, que hubo 3 edificios destruidos, que fue el Palacio del Planalto, la Casa de Gobierno, que es la Casa de Gobierno, el Palacio de la Corte Suprema y el Congreso, ¿sí? Que son dos edificios altísimos, eso se puede ver bien en la foto, ¿no? Bien, y la destrucción fue impresionante, ¿no? Fue deliberadamente grande la destrucción, impensable eso en Brasil, impensable absolutamente, nunca había ocurrido nada que se le parezca a esto en la historia brasileña. En base a lo que preguntaba recién Cristina respecto a cómo impacta en el resto del país lo que ocurrió allí en el Distrito Federal, también te pregunto cómo impacta en el sur de Brasil por la cantidad de argentinos que están en este momento en las costas pasando su verano, su vacación allí, todavía la cantidad de argentinos que tienen planeado ir en las próximas semanas a esta zona del país. Espero que no impacte. Es lo único que puedo decirles. ¿Por qué? Porque justamente hay una denuncia respecto al sur de Brasil, esta que yo les mencioné anteriormente, de que las destilerías serían invadidas por los bolsonaristas. ¿Sí? Imagínense ustedes que las principales destilerías están en Río Grande del Sur, de donde Corrientes es vecino, claro, limítrofe, ¿no? En Santa Catarina y también en el estado de Paraná. Ahí es donde están las principales destilerías. O sea, esto sería realmente siniestro porque además apuntaría a paralizar el país. Además, es justamente en el sur del país donde más fuerza tiene el bolsonarismo. El sur de Brasil. El sur de Brasil, sí. Sí. Sureste, ¿no? De Brasil. Sí. Sur. Y los manifestantes, si se los puede llamar de esa manera, que ingresaron, o sea, los que hicieron todo esto, ¿cómo uno los podían describir? ¿Son hombres jóvenes, hombres de clase media alta, gente trabajadora, gente que cobra beneficios sociales y no trabaja? ¿Cuál es la característica o la descripción?
Mira, de edad había de todas las edades, Ajá. porque entre los detenidos, después se los vio en los hombres, había gente anciana, lo cual es muy curioso, ¿no? Bueno, anciano, estoy hablando de ancianos de entre 60 y 70 años de edad, ¿no? No extremadamente ancianos. Bueno, pero había gente de esas características, esto se vio claramente. Y las bases sociales son populares, las bases sociales son de clase media baja y clases bajas. Esta es la base del bolsonarismo. Desde luego que entre los organizadores de semejantes movimientos hay grandes empresarios que deben haber participado en la financiación de estos hechos, porque de alguna manera alguien contrató o algunos contrataron 40 ómnibus que llevaron bolsonaristas de todo el país a Brasilia. ¿Y a quién le conviene tener un Brasil revolucionado? Revolucionado, devastado, más que revolucionado, ¿no? Mira, ¿a quién le conviene? Buena pregunta la tuya, te diría que hay varios sectores. Justamente acá se los encarga, el gobierno actual se ha encargado de definir esos sectores. Por ejemplo, el sector agrario, agropecuario, que pretende explotar las tierras amazónicas contra todas las advertencias del daño que se ocasiona en el clima, no solo regional, sino en el clima mundial, porque estamos hablando de una floresta tropical, la más grande que existe en la actualidad, ¿sí? Bueno, ese sector está dentro del bolsonarismo. Después tenés otros sectores, como por ejemplo, sectores ilegales de la explotación de oro, la explotación minera, perdón, pero bueno, me interrumpe mi propio celular. Sí, lo tengo cada 2 minutos en acción al celular. Sí. Bueno, por ejemplo, la explotación ilegal de la minería se llama el garimpo, son los locales donde se hace esa explotación, y la explotación maderera ilegal del Amazonas. También, no solamente, digamos, la cuestión agrícola. Miren, es muy importante, esto no es un detalle. Yo estuve en zonas del Amazonas, visité las zonas del Amazonas, y la delincuencia allí a flor de piel, ¿sí? Es impresionante. No, es como que no se logra controlar ese tipo de delincuencia, que la delincuencia que destruye la selva por la madera, la delincuencia que explota ilegalmente los minerales que van de oro a diamantes y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, porque hay de todo en el Amazonas, y la delincuencia también de esos sectores agropecuarios que defienden la explotación irracional de las tierras amazónicas. Hay que aclarar que de los 9 millones de kilómetros cuadrados que tiene Brasil, 5 millones son selva. Claro. Y bueno, digo, para que haya claridad, ¿no? Dentro de esas primeras normas que dictó, esos primeros decretos que dictó Lula, ni bien asumió, como bien recordabas, esto es de hace menos de una semana, porque el 1 de enero asumió, hubo uno vinculado justamente al tema de la forestación y el tema de los límites a la hora de poder ejercer actividades productivas en detrimento del ambiente. No sé el detalle obviamente del decreto, pero se enumeraba como una de las primeras medidas que tomó. ¿Esto podría haber sido uno de los puntos de reacción? Mira, no como una cosa que fundamente esta reacción. Esta reacción viene de antes. ¿Por qué viene de antes? Porque se sabía ya que un gobierno de Lula iba a privilegiar la defensa del Amazonas por una cuestión de los graves daños climáticos que está ocasionando el descontrol de la deforestación del Amazonas. Miren, nosotros estamos viviendo en Brasil, para que ustedes tengan una idea, en San Pablo estamos con país tropical, Brasil, aclaro. San Pablo está con una temperatura de 17 grados. ¿De qué estamos hablando? Algo pasó. No es normal en un país tropical, y el trópico pasa por aquí, por San Pablo, y este es el momento de mayor calor, de más alta temperatura, y estamos con 17 grados, quiere decir que hay un impacto, y la sequía argentina también es un impacto, porque está directamente vinculada con las corrientes de aire que proceden del Amazonas. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo, no como, y Lula lo entiende, no solo como una cuestión nacional, sino como una cuestión continental, ni más ni menos que continental, y además mundial.
porque esto es lo que dicen en todo el mundo. Este es uno de los objetivos centrales de Lula, y no por acaso nombró a Marina Silva como la ministra de Medio Ambiente. Está previsto que Lula venga a la Argentina en los próximos días, esta semana que viene no, sino la próxima. ¿Sigue en pie esa reunión o con todo lo que está pasando Lula no va a dejar Brasil? No, sigue en pie absolutamente, al contrario. Vos fijate que primero, bueno, va a ser la reunión con Alberto Fernández. Lula y el gobierno de Lula consideran a la Argentina como un socio prioritario. Es el primer socio de Brasil en todos los sentidos, no solamente económico, sino político. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, va a estar con todos los presidentes latinoamericanos, justamente, ¿no? Es un momento importantísimo para el rechazo de todo lo que ha ocurrido hoy. Perdón, lo que ha ocurrido ayer. Y que puede seguir ocurriendo estos días, ¿no? Eleonora, como siempre, muy amable, muchísimas gracias. No, al contrario, un abrazo muy grande a ustedes. Es Eleonora Grossman, es periodista, vive en Brasil hace mucho, es corresponsal de muchos medios allí en Brasilia y bueno, contaba cómo se ha vivido esta situación, qué ha dejado lo que han sido estos intentos de toma, intentos no, porque han sido tomadas las sedes gubernamentales de los tres poderes en Brasil y bueno, y el día después. Y dio dos datos que, bueno, obviamente son los más preocupantes, la posibilidad de que se repitan estos episodios en los próximos días y un blanco que ella dice es el que se teme puedan llegar a tomar los manifestantes, que son las refinerías, las estaciones de servicio con intención de que no se venda más combustible. Y de esta manera se paraliza gran parte de la producción, del transporte, la gente no se puede mover sin combustible, así que ese sería el blanco que temen puedan tomar los manifestantes, incluyendo en el sur del país, porque a diferencia de lo que sucedió en las últimas horas, viajaron manifestantes de todo el país hacia la capital, que es Brasilia, la capital administrativa, Brasilia, y ahí están las casas de cada uno de estos poderes. Si se hace una medida en las estaciones de servicio, ya no es necesario que la gente viaje y la gente de cada lugar que simpatiza, que entiende, que se moviliza por esto, lo va a hacer. Y ahí la preocupación en el sur de Brasil, uno lo mira desde un costado quizás hasta bastante más frívolo para lo que está pasando allá, que es, ¿qué pasa cuando la gente fue a vacacionar? Si se queda sin combustible.